Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love like you. Es un motivo de darle gracias al Señor, amén, de adorarlo, de exaltarlo, por lo fiel que Él ha sido, amén, porque sé que es el anhelo de toda la iglesia ver esto todos los domingos. Amén. Quiero que invitarlos a que nos pongamos de pie nuevamente, a seguir orando por nuestro país, por nuestra nación. Fue una semana difícil, ¿cierto? Económicamente, muchas noticias, bombardeadas de noticias que eran fuertes económicamente, que uno puede asustarse incluso porque es humano todo, pero nosotros tenemos en quién refugiarnos. Amén. Nosotros tenemos en quién refugiarnos, en dónde encontrar esa respuesta, ¿cierto? Sostén que no dependemos, ¿cierto? De la nación, sino que dependemos del Señor, pero sí debemos clamar por nuestra nación, que Dios tenga misericordia, que Dios guíe realmente, direccione a nuestros nuevos gobernantes, ¿cierto? Que coloque ese temor y esa dirección. Amén. Entonces quiero que oremos por eso, quiero que sigamos orando por los demás países, ¿cierto? Por esas guerras, que el Señor toque esos corazones duros de estos gobernantes, ¿cierto? Que son duros y que solo les importa a ellos, ¿cierto? Sino que ellos puedan pensar también en el resto. Amén. Señor amado, seguimos delante de tu presencia, dándote muchas gracias. Gracias, Señor, por lo fiel que tú has sido. Gracias, Señor, porque independiente de cómo está el país, tenemos un plato de comida todos los días, tenemos un trabajo, Señor. Hemos visto respuestas, Padre, pero respuestas maravillosas en distintas áreas, Señor. Y aunque todavía a lo mejor no han sido algunas contestadas, confiamos plenamente que eso va a llegar, Señor, porque confiamos en ti, que lejos lo mejor. Gracias, Señor, porque podemos depositar en ti también toda nuestra ansiedad, toda nuestra angustia y preocupaciones, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, porque este es un año, Señor, de desafíos, de poder experimentar aún más los milagros, la fe, aumentar nuestra fe en nuestras finanzas, en esta situación de país como estamos, Señor, también a nivel mundial, porque sabemos que esto no es solo en Chile, sino que hay un remesón fuerte económicamente a nivel mundial, Señor. Queremos pedirte, Padre, también mucho por nuestra nación, por los gobernantes. Necesitamos que tú los direcciones, Señor. Este presidente que incluso fue personas, hijas tuyas, a orar por él, entregaron la Biblia. Él tiene conocimiento tuyo, Señor, que sea realmente reflejado, Señor, su vida, pero a través de tu palabra, Señor, que tú puedas tocar su corazón, que tú lo puedas guiar y direccionar, Señor, de la mejor manera para nuestro país, Señor. Te pedimos también por los que los rodean, que sean gente, asesoría, que sean realmente de parte tuya, Señor. Es la única forma que realmente tengamos un buen país, Señor, y que podamos salir adelante. Te pido, Señor, que tú los direcciones, que tú los guíes y que sobre todo coloques tu temor en sus vidas, Señor. Pedirte, Padre, también por estos gobernantes que tienen esos corazones duros, que solo les importa a ellos y están viendo que miles y miles de personas mueren, Señor, y ellos siguen tosudos sin querer cambiar, sin querer ser sus corazones derribados delante de tu presencia. Te pedimos por ellos, Señor,
que tú intervengas. Para ti no hay imposible. Para ti, Señor, todo lo puedes y tú puedes quebrantar esos corazones duros y colocar gente, Señor, que les hable de ti, que los ministre, Señor, que les muestre la verdad y el camino correcto, Señor. Te los dejamos delante de tu presencia también, y esas personas que pierden a familiares y todo, fortalécelos, Señor, y aún en medio de toda esa tormenta, dales una esperanza. Los que siguen creyendo en ti, dales renuevo espiritual, que sigan firmes, Padre, levanta sus brazos y que sigan confiando y creyendo que un día te verán, que un día van a ver respuestas maravillosas de tu parte, Señor. Te los dejamos delante de tu presencia. Te entregamos también, Señor, nuestra mente y nuestro corazón en esta hora. Queremos estar realmente conectados a lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos, te trajimos estas alabanzas a ti, y ahora también queremos recibir de la palabra hermosa que tú tienes a través de tu siervo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Amén, amada iglesia. Invitarlos a la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 22, verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino que sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Durante esta semana, el mundo judeo-cristiano hará un alto para recordar una vez más, ¿no es cierto?, la muerte y crucifixión del Señor. Y lo hace en virtud de, ¿no es cierto?, la propia fecha judía de la Pascua, que es básicamente también cómo ocurrieron los hechos en la historia real, en los tiempos de Jesús. Así también ocurrió, y estaba relacionado justamente con la fiesta judía de la Pascua. El relato que acabamos de escuchar pasó, igual que hoy, una semana antes de la crucifixión del Señor, una semana antes de su muerte. De tal forma que es como que si supiéramos que el otro domingo ocurre la crucifixión, y una semana antes el Señor nos habla de esta manera. Miren ustedes cómo lo hace. Diría, de un realismo asombroso, muy equilibrado, pero muy descarnado. Y les dice: esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que pasa cuando hay ausencia, cuando yo no esté con ustedes, cuando sus ojos físicos no me vean, esto va a pasar. Y dice, ¿no es cierto?, que se va a formar esta convulsión, esta lucha de egos, esta lucha de poderes. Y entonces, en esa lucha de poderes, Jesús les revela, les enseña qué es el reino. ¿Qué es el reino? Han estado 3 años y medio con el Señor, pero aún no han logrado entender el reino. Todavía en ellos hay vestigios de sus propias visiones, de sus propias maneras de entender la realidad, pero todavía les cuesta entender el reino. Entonces Jesús les dice: mira, esto es el reino aplicado a esta realidad.
En otras palabras, el reino de Dios es para nuestra realidad humana. El reino de Dios no es para una realidad angelical. Él no trae el reino como una cantidad de buenos principios o buenas enseñanzas nobles que sean impracticables. Al contrario, Jesús lo que trae es una forma de vida, nos revela una manera de relacionarnos con Dios, pero también una forma de entender el poder, de entender en lo que nos rodea, de comprender nuestras responsabilidades sociales y de entender la responsabilidad que tenemos unos con otros. Eso es lo que Jesús está revelando. Y lo hace una semana antes de partir. Lo hace una semana antes de morir. En otras palabras, Jesús se está reservando para esta recta final de su vida un problema que ocurre cuando las personas se enfrentan esta aparente ausencia de liderazgo. Y entonces, ¿qué surge en este escenario? Surge lo mejor y lo peor de la persona. Y entonces Jesús dijo, mira, en el mundo secular, en el mundo no del reino de Dios, en el mundo de los gobiernos, las personas que ejercen autoridad se posesionan de esa autoridad de tal manera que incluso llegan a pensar que son dueños de ese país, que son dueños de esa nación, que son dueños del mundo algunos, que son dueños de este producto, que son dueños, ¿no es cierto?, de tal cosa. Y entonces uno empieza a ver que esto que dijo Jesús empieza a aplicarse y empieza a tener sentido en el mundo que nos rodea. Y vemos líderes mundiales que tienen mucho poder y que quieren más poder. Y que no solamente hablamos de un poder territorial, también hablamos de un poder sobre la finanza, sobre las influencias, sobre quién resuelve qué, sobre quién tiene libertad para hacer lo que se le ocurra y un largo etcétera. Y entonces Jesús está describiendo lo que ocurre justamente cuando están estos vacíos y cuando las personas se tienen que enfrentar a la cruda realidad. Y miren ustedes cómo Jesús lo explica. Y dice, bueno, en el reino no es así. En el reino dice, como ustedes me ven y ustedes saben que al mayor se les sirve. Que en la vida real, el que sirve no es el mayor. El que sirve lo hace al mayor. El mayor es el que está en la mesa y el resto servimos. Así ocurre en el poder, así ocurre en la política, así ocurre en el mundo del dinero, así ocurre en nuestras influencias cercanas. El menor le sirve al mayor. Y Jesús establece una máxima que es mundial, es universal, que no ha cambiado. Imagínense que estas palabras tienen más de 2000 años y están plenamente vigentes hoy día. Hoy es el menor el que sirve al mayor. Jesús establece esta máxima y luego dice esto, pero en el reino no es así. Y luego enseña el valor del servicio. Y dice, bueno, yo estoy entre ustedes, no sentado a la mesa. Ustedes no me sirven a mí. Ustedes no son para mi servicio. Ustedes están acá para servir. Y yo soy el ejemplo de ese servicio. Aquí está la diferencia entre el mundo y el cristianismo. Aquí está la diferencia entre el ego, el yo, y aquellos que están haciendo un esfuerzo honesto y sincero por seguir a Jesús. Aquí se diferencia la cosa. Mientras en el mundo, sin Dios, buscamos el poder, buscamos el ego, la influencia, el dominio, la autoridad, y nos enseñoreamos de eso, en cambio en el reino imitamos a uno que sirve. Imitamos a uno que sirve, que no está sentado a la mesa, sino que está sirviendo al que está sentado en la mesa. Y que nos dice, Joctán, si tú quieres ser mi discípulo, yo no te he invitado al reino para que te sientes a la mesa. Yo te invité al reino, pero para servir. Querida iglesia,
Es imposible agradar a Dios si no servimos. Tienes que servir. Tienes que comprender que el reino es servicio. Que el reino no solo tiene una dimensión de poder, de gracia, de dones, de promesas, de heredades, de cosas hermosas que Dios te da, que son reales, sino que el reino está relacionado con el servir. Y servir significa necesariamente que tú y yo tenemos que imitarlo a Él. Y Él vino a servir. Una semana antes de morir, les recordó la principal tarea del reino. No es servirse del reino. No es que el reino gira en torno a mí. Entonces yo amo las bendiciones. Entonces yo amo las cosas lindas. Entonces yo amo las cosas que Dios me da. Entonces yo amo los panes y los peces. Eso no es el reino. El corazón del reino no son las añadiduras. El corazón del reino es servir. Y entonces, el problema está en que le está diciendo que hay que servir, pero en 7 días más hay que morir. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos lidiar con esta idea de que hay que servir cuando a veces el servicio, cuando nosotros servimos, lo que retorna sobre mí no necesariamente es gratitud, amor, bendición, sino que a veces servimos y muchas veces me muerdes, me lastimas, intentas, ¿no es cierto?, agredirme. Esto es como cuando alguien va a buscar ayuda a la UTI y está muy mal traer y está con la pistola en la mano y le dijera, ¿no es cierto?, al médico, oye, haz tu trabajo, con la pistola apuntándolo. Es imposible ese escenario, pero Jesús dice que aún en ese escenario, y quiero concentrarme en esto maravilloso para entender el reino en su profundidad, y que probablemente nos cuesta entenderlo de esa manera en el servicio, y hasta qué punto en el servicio de verdad nosotros lo hacemos, porque muchas veces a la primera cara, al primer codazo, a la primera mala actitud de otros, flaqueamos, dudamos, cuestionamos, nos hacemos la pregunta si tiene sentido servirle. Cuando vemos la actitud de los otros, cuando otros me lastiman, cuando yo te bendigo y más encima recibo de ti una palabrota. Y a nosotros nos ha pasado. Somos una iglesia que siempre acoge, abre, bendice, y nos ha tocado, incluso hemos hecho campañas para bendecir a otros que han llegado en condiciones muy adversas. Y sin embargo, nos han pagado incluso con malas palabras. Entonces miren ustedes cómo Jesús nos enseña a través de esta preciosa palabra. Verso 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. El retorno, la satisfacción de servir, no todo lo vamos a disfrutar en la tierra. Y este es uno de los problemas más serios cuando servimos y tenemos malas experiencias al servir. Cuando hacemos algo, abrimos el corazón, ayudamos, bendecimos, colaboramos, estamos disponibles 24/7 y yo a cambio recibo el machete, el disparo, el flechazo, la palabrota, la mala acción o el abandono. Entonces, ¿cómo sirvo? ¿Cómo sigo sirviendo? ¿Cómo logro que no se me apague el corazón al servirlo? Entonces Jesús nos dice, mira, no todo el servicio, no todo lo que hacemos para Él, no todo lo que hacemos en función del reino, no todas las disposiciones que tengamos para ejecutar el servicio al Señor tienen una recompensa en la tierra. Tienen muchas,
Por cierto que sí, hay muchas promesas de Dios que están relacionadas con el servicio. Él nos ha prometido un montón de cosas. No nos va a fallar, no nos va a faltar nada, que está todo preparado para nosotros. Tenemos una cantidad enorme de promesas del Señor. Pero sobre eso, que ya es bueno, tenemos también este pasaje que nos ayuda a entender que el servicio, como una cosa casi de antonomasia y probablemente de la esencia más profunda del servicio al reino, su retorno no está todo en la tierra. Que el servicio tiene un retorno en la eternidad. Y entonces Jesús dijo, así como ustedes me sirven y sirven conmigo, sabiendo que en ese servicio ustedes van a estar sometidos a la prueba, sabiendo que en ese servicio te toca a veces pasar momentos adversos, sabiendo que en ese servicio probablemente te enfrentas a lo peor del ser humano, sabiendo que en ese servicio te enfrentas a la decepción, porque tú trabajas, porque tú siembras, porque tú dedicas tiempo a las personas, porque tú bendices, porque haces tu trabajo lo mejor posible. Porque cuando llega la hora de hacer las cosas, a veces hasta te toca estar solo, sola haciéndolo. ¿Cuántas veces no nos va a pasar aquello? Y entonces Jesús dice esto, pero por sobre eso que es humano y que es real, nunca te olvides que la mayor recompensa del servicio es cuando nosotros estemos delante de Él y dice, yo os asigno el reino, heredamos su reino. De tal manera que servirlo incluye en el pack la prueba, incluye en el pack la adversidad. Es algo por lo que vamos a transitar en nuestro servicio. Tu servicio no puede estar, ¿no es cierto?, subordinado a lo humano, porque si el servicio a Dios está subordinado a lo humano cambia. Un día está feliz, otro día no. Un día ama, al otro día no. Estas mismas personas que están rodeando a Jesús esta primera semana, lo han recibido como rey, lo han recibido como un gran Señor, han salido con palmas, han salido fuera de la ciudad a recibir a este hombre excepcional, a este personaje histórico. Estas mismas personas 7 días después estaban gritando, mátalo, mátalo, mátalo. Y por eso Jesús les quiso enseñar a los discípulos que eso era parte del servicio. Gusta, no gusta. Agrada, no le agrada a nadie. Pero hay que pasar por ahí. De tal forma que el servicio está relacionado también con lo peor del ser humano. El servicio también está relacionado con lo peor de la inmadurez humana. ¿Por qué? Porque en el servicio trabajamos con la persona. Y la persona está caída. Y todo está caído. Y probablemente vamos a experimentar justamente estas cosas, sea en lo chico o en lo grande que hacemos para el Señor. No nos tiene que amedrentar, no te tiene que desilusionar, no te tiene que desalentar, sino que por el contrario, te tiene que mostrar que por sobre todas las cosas el servicio tiene una trascendencia que no solo pertenece a esta tierra, sino que está delante del Señor. Porque finalmente Jesús no servía a sus discípulos, Jesús servía las órdenes del Padre. Y eso fue lo que nos quiso enseñar. A cómo servir las órdenes del Padre. Él fue el modelo de servicio del Padre. Y eso es lo que hay que hacer. Querida iglesia, Él dijo que no había venido para que los sirvan. Él dijo que había venido para servir. Y tenemos que entender en el servicio la máxima expresión de la vida de Jesús. Yo puedo ser un hombre que hable 40 lenguas, muy elocuente, pero si no servimos, todo lo que decimos no tiene fuerza, contundencia, está vacío. Es imposible que Dios pueda usar nuestras vidas con esa inconsistencia. Hay que servir. Tenemos que enseñarle, los que están criando,
deben enseñar a sus hijos pequeños a servir en cosas pequeñas, pero empezarles a enseñar a relacionarse con la casa del Señor, no solo con disfrutar los espacios, sino con servir, con bendecir, con cuidar, con administrar. Servir es el corazón del Padre. Servir es el corazón de Jesús. Ser servido es parte de lo que este mundo quiere. Ser servido es parte de lo que alguien que no ama a Dios, sino que se ama a sí mismo quiere. Servir, en cambio, es estar siempre a disposición de una voluntad que no es la mía. Servir es una actitud del alma, del espíritu, en que yo me despojo de mi ego y coloco en ese lugar lo que el Padre quiere. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? Se llama servir. La respuesta a eso, servir. Y yo quisiera, a través de esta palabra y de esta semana bonita que tenemos por delante y de este fin de semana que se nos avecina, en que vamos a tener un programa bonito, vamos a tener Santa Cena, quiero invitarlos para que nadie esté al margen del servicio. Nadie deje de hacerlo. Que nadie mire como otros sirven. Porque entonces, cuando llegues a su presencia, ¿qué vas a heredar? Si nosotros heredamos el reino, justamente porque servimos. Porque a través del servicio, yo agrado el corazón del Padre. Imagínense que llega a tal nivel la recompensa de esto, que Jesús termina en el último versículo de este pasaje, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. En la tierra sirvieron, delante del Padre van a juzgar juntamente con Él. De tal forma que servir no es perder la vida, que servir no es ser servil, servir es agradar al Padre, servir es el corazón del reino, servir le hace bien a tu espíritu, a tu alma, hacer cosas y bendecir a otros es parte del reino, importantísima del reino, y la recompensa de eso no solo es terrenal. Si servimos, si nos involucramos, ¿estamos exceptuados de la prueba? No. Si servimos, ¿siempre vamos a cosechar sonrisas? No. Porque no servimos en el mundo ideal, servimos en el mundo caído, en el mundo de los egos, en el mundo de la desobediencia, en el mundo de la traición, en el mundo de la decadencia, en el mundo de la oscuridad. Nos servimos en el mundo ideal. Y entonces no podemos esperar que nuestro servicio acá en la tierra sea retribuido siempre con lo mejor. Sí vamos a encontrar hombres y mujeres igual que nosotros, con pureza, con amor sincero, y que van a agradecer tu servicio. Una vez que tú les ministres, les bendigas, te preocupes por ella, por él, no saben cómo dar gracias. No van a encontrar la forma de expresarte su gratitud, porque el resultado también del servicio, cuando encontramos hombres y mujeres con un corazón abierto al Señor, es hermoso. Y por eso Jesús les dijo: en mi reino no funciona como los de afuera. En mi reino no buscamos influencia, en mi reino no buscamos poder, en mi reino no buscamos aquí gobierno yo, aquí zapateo yo, aquí mando yo. En mi reino no buscamos eso. En mi reino buscamos servir. Y si yo busco en ese contexto atracción sobre mí, reconocimiento sobre mí, en realidad estamos muy lejos del corazón del Señor. Servirle y servirlo son esencialmente el corazón del reino. Fue lo que Jesús nos mostró y nos dijo: yo vine a servir y yo quiero que ustedes hagan lo que yo hago. No me siento a la mesa, sino que sirvo. Con este pasaje maravilloso, con esta palabra, los quiero invitar para que durante esta semana también trabajemos en casa y nos preguntemos si nuestro servicio, si lo que hacemos para el reino, porque de pronto nos equivocamos, ¿no?
Uno no trabaja para una iglesia. Ustedes y yo no trabajo para una persona, yo no trabajo para una familia. Ustedes no trabajan para mí, ustedes no trabajan para una institución. Esas son cosas humanas. Nosotros no trabajamos para una corporación. Nosotros trabajamos para el reino del Señor. Ministramos al reino del Señor. Eso es lo que hacemos todos. Eso es lo que debe de estar en nuestros corazones. Cuando sacamos eso y comenzamos a alimentar el yo, el ego, es que debiera de ser así, es que debiera de ser asá, y empezamos a dar clases a la crítica, nuestros corazones hace rato se han alejado del Señor. Él nos llamó para servir. Él quiere que sirvamos. La recompensa es de los que sirven. ¿Van a haber pruebas? Sí. Sí. ¿Va a haber un retorno hermoso siempre por servirlo? No, porque servimos en medio de la caída. De tal forma que vamos a vivir la decepción, vamos a vivir la traición, vamos a vivir todas las emociones que no nos gustan, como Jesús las tuvo que vivir una semana antes de la cruz. También las vivió. Por eso nos mostró un camino, no teórico, sino práctico. Eso es lo que hay que hacer. No todo lo vamos a recibir en la tierra, aunque si le servimos y somos fieles a Él, porque no lo podemos engañar. Yo no puedo engañar, mi corazón no puede engañar a Dios. Mi discurso sí. Yo puedo tener un discurso y te puedo decir, no, si total yo aquí estoy acá, estoy bien, qué sé yo, bla, 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 bla. Yo te puedo mentir, pero yo no le puedo esconder mi corazón a Dios. Es imposible. Entonces cuando tu corazón es puro delante de Él y nuestro servicio es puro, tú siempre vas a ver la mano del Señor contigo. Te va a sustentar, va a multiplicar, te va a dar inteligencia, sabiduría, se va a cumplir la palabra de Dios contigo, tus hijos, tus hijas te darán también honra, vas a tener historias hermosas de crianza, vas a tener un buen pasar, no vas a tener un mal pasar, vas a tener un buen pasar. Y la Biblia dice que vas a envejecer en bendición. Tenemos muchas promesas de Dios aquí en la tierra por servir. Las mejores promesas de todas es cuando estemos delante de Él. El servicio no solo tiene bendición de Dios en la tierra, sino que trasciende a la vida eterna. Por eso es que hay que servirlo. Por eso es que hay que estar claro que lo servimos a Él. Por eso es que hay que estar claro que hacemos lo que Él hizo y que no está girando en torno a mí, mi fe cristiana, mi servicio o lo que yo quiero. Tiene que estar centrado en Él. Yo quisiera invitarlos a que con esta palabra, durante esta semana, podamos también trabajar esta hermosa palabra, pero con una pregunta simple, sencilla. Mi espíritu, mi alma, mi corazón, ¿está en paz con Dios por mi servicio? ¿Es mi servicio algo que me trae paz? ¿Estoy en paz? Mi espíritu no me dice que estoy en deuda, mi espíritu me dice que estoy en paz. Mi espíritu dice que mi espíritu ha retribuido a Dios por su bondad, sus respuestas, sus milagros. Estoy en paz porque aquel que me perdonó, me tomó y puso este corazón nuevo en nosotros, nos permite mirarlo cara a cara, adorarlo cara a cara en paz porque lo servimos. Los invito a trabajar esas preguntas en casa, a conversarlas. ¿Mi espíritu está en paz con el servicio que yo le doy al Padre? ¿Estoy a la mesa o estoy sirviendo? Esa respuesta no es para mí. Yo no la necesito. Esa respuesta la necesitamos cada uno de nosotros para comprender que el reino es aquí, es ahora, llegó y hay que hacerlo. Y cuando lo hacemos bien, vivimos bendecidamente. No sin prueba, van a estar, pero por sobre la prueba va a estar su llamado eterno. Él nos llamó con llamamiento eterno, irrevocable, a servirle por toda la eternidad. Padre, te adoramos en esta jornada. Hace más de 2000 años atrás, una semana antes de tu sacrificio, muy parecido a nuestro tiempo actual, una semana antes de recordar tu sacrificio,
tu pasión, tu muerte y tu resurrección. Tú dejaste estas lecciones potentes para esa recta final de tu ministerio en la tierra. Las lecciones más poderosas, las más potentes, las más profundas, están reservadas para esta semana final previo a tu sacrificio. Y tú les enseñaste a los discípulos y a través de ellos a nosotros de qué se trata servir. Señor, oramos para poder trabajar, responder delante de ti estas preguntas simples, pero profundas. ¿En qué estamos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué ocupamos el talento? ¿En qué ocupamos el don, la gracia? ¿En qué ocupamos las bendiciones? ¿En qué ocupamos las cosas maravillosas que hemos recibido de ti? ¿En qué las ocupamos? ¿Solos nosotros? ¿Solo para los que nos rodean? Permítenos servir, permítenos llegar, permítenos hacer la palabra, permítenos vivirla, permítenos experimentarla de la misma manera como hoy tú nos hablas, que Jesús la experimentó, de hacerla, de vivirla para la gloria de Jesús. Queremos rogarte que tú coloques en nosotros ese espíritu profundo del servir, del servirte a ti, servir tu obra, servir los intereses del reino, servir las motivaciones del reino, servir el corazón del reino, Señor, que es imitarte a ti, hacer lo que tú hiciste y comprender que el retorno no siempre será el mejor, que el retorno no siempre será la satisfacción, que el retorno no necesariamente es el gozo, sino que muchas veces será un retorno adverso, de pruebas difíciles. Tú, por servir, fuiste a la cruz. Por servir, tuviste que tomar, Señor, ese desafío tremendo del sufrimiento y del martirio, pero fue por servir. Permítenos entonces comprender la naturaleza del servicio, que no se trata solamente de lo que me gusta, que no se trata solamente de lo que no me genera estrés, que no se trata solamente de lo que no me genera gasto económico. Servirte, Señor, es una actitud del alma, del corazón. Servirte, Señor, es como tú quieres que nuestros corazones se relacionen contigo. Te adoramos en esta jornada y te rogamos, haznos una iglesia de hombres y mujeres que te sirven y que te agrada de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Something that is simple.